voy a poner a grabar antes de olvidarme. Y bueno, bienvenidos a todos los que se sumaron. Y los que ya me conocen del otro cuatrimestre, bueno, saben que nos vamos a ir viendo semanalmente, vamos a trabajar de una manera muy similar, pero con algún agregado. El equipo ahora está más grande, ustedes son un montonazo en la comisión, ya saben que son más de 180, por eso el motivo de tener que hacer estas dos clases por separado y repetir. Estamos con la profe Laura Anois, que nos está acompañando, creo. No sé si pudiste volver a entrar, Lau. Bueno, habrán visto que en el saludo de bienvenida del aula, somos dos Lauras ahora, vamos a hacer una sobredosis de Laura este cuatrimestre, pero bueno, es la profe que va a trabajar con nosotros, van a poder pedirle socorro fuera de este horario de la clase sincrónica que tienen conmigo. Ella no siempre va a poder estar en este momento, pero sí va a estar para ustedes en otros horarios que, bueno, les va a ir comentando. Uy, ahí me dice que no se puede conectar. Pero bueno, ese es el problema por el que recién pensé que ya se había sumado y no, me dice que no puede. A todos nos pasa lo mismo, Zoom está complicado y bueno, trataremos de ir sobrellevando las cosas de la mejor manera. Si vemos alguna otra alternativa que nos funcione mejor a todos, bueno, iremos cambiando. Pero bueno, en principio es lo que disponemos y como les decía, la profe Laura les va a ofrecer distintos horarios en los que puedan conectarse con ella y los pueda ir ayudando. Y bueno, van a tener también los videos en YouTube. Ya somos el equipo de la UNLA está medio youtuber. Van a tener las clases que tengan conmigo, pero también van a tener la posibilidad de ver las clases de los otros horarios, la de las 9 y también la de la profe Vanessa, que bueno, son alternativas que yo sé que por ahí el mejor programa para YouTube no es una clase de matemática, pero así todo, sé que estuvieron viéndolas y que bueno, creo que fue lo que por ahí vino bien. Así que los invito a que sigan tratando de aprender de esa manera, además de preguntando o escuchándonos acá. Y bueno, son maneras de acercarles más recursos. También van a tener apuntes como lo hicimos siempre y las guías de trabajos prácticos. Fíjense que en la guía, como pasó en el otro cuatrimestre, van a tener algunos ejercicios optativos y otros que los que no digan optativos van a ser los obligatorios, por supuesto. Muy bien, Gonzalo. Genial. Pero bueno, qué sé yo. Saben que estamos para que ustedes puedan aprender y que a pesar de la distancia esta que nos obliga a no poder estar más cerca, bueno, que todo vaya bien. Bueno, a ver, cuando los que cursaron conmigo en el primer cuatrimestre, digo los que porque, uy, ¿qué pasó? Ah, recién ahí se terminó de grabar la reunión anterior, por eso me sacó un momento a mi máquina. Eh, Saben que les había prometido un par de videos de trigonometría. La verdad es que el tiempo y las actividades me superaron y no llegué a hacerlo. No es que me olvide, es que lo sigo teniendo en mi lista de pendientes, pero lo que vamos a hacer para empezar es retomar la parte de trigonometría y funciones trigonométricas en particular, que bueno, como sabrán en Matemática 2 lo que nos va a ocupar es eso, análisis de funciones básicamente, y bueno, las trigonométricas no van a ser una excepción. Entonces
vamos a tener que retomar con eso. Y por eso de alguna manera me quedé un poquito tranquila sabiendo que si bien se los debía, se los iba a poder, aunque sea acercar hoy de alguna manera, esto de las funciones trigonométricas. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, la profe les pidió que se agreguen al nombre el DNI para poder tomar asistencia más fácil. También seguramente ella les va a ir subiendo algunas preguntas o formularios. Y bueno, con respecto, acá me dicen, se supo complicó en ecuaciones trigonométricas. Se súper complicó. Bueno, si quieren lo que hacemos con la parte de trigonometría, que ustedes saben que eso iba al final, tanto los que estuvieron conmigo como los que estuvieron con Vane, para todos va a ser igual. Y si quieren, organizamos, no sé, un sábado, ya, bueno, conmigo tuvieron varios sábados, organizamos un sábado a la mañana, no sé, 10, 10 y media, 11, y asadito, obvio. Si pudiéramos hacer un asadito, no saben qué feliz que sería. Aunque bueno, ahora estoy con unos problemitas peleándome con los brackets, pero me comería algún asadito. Pero sí, si quieren, hacemos, porque el hecho de que sea una reunión por Zoom hace bueno, que por ahí no tenga que decir, me pongo a grabar la clase de trigonometría y después la ven. Y sería una manera de que ustedes también puedan en el momento ir preguntando. Así que si quieren, hacemos eso. Recién entro y seguro que ya preguntaron, ¿hubo algún inconveniente con las comisiones? Yo me anoté, intenté ingresar, pero no podía. Mira, Zoom tiene sus complicaciones. La verdad es que en la clase anterior a mí no me permitía entrar. 2 o 3 veces me sacó antes de poder, estuve como casi 10 minutos tratando de que me dejara entrar, y como ustedes estaban en la sala de espera, si yo no entraba ustedes tampoco podían. Eh, y ahora pasó lo mismo, yo pude entrar, pero la mayoría de los compañeros no habían podido entrar porque todavía estaba pendiente la grabación anterior de la misma cuenta. Así que Medina, me voy a anotar tu apellido y después se lo aviso a la profe, que es la que está tomando lista, controlando la asistencia. Pero sí, es probable que nos esté pasando, así que, bueno, trataremos desde nuestro lado de hacer lo posible para que las cosas funcionen. Ya saben que nuestra voluntad es para que las cosas vayan bien. Bueno, la comisión, sí, la primera es de la A a la M, y la otra es de la L en adelante. Y bueno, ya les dije a los chicos de la otra comisión, mi compañera Laura me va a odiar, pero esto es algo que yo les sugiero siempre, que hagan grupos entre ustedes. No tuvieron tanta oportunidad de conocerse como si estuviéramos allá, pero sí en el curso de ingreso. Así que si lograron armarse algunos grupos, no hace falta que sean grupos de 25 personas, pero aunque sea con 1, 2, 3 compañeros más, si trabajan juntos, es una manera excelente de poder seguir adelante, no solo con matemática, con todas las materias. Entonces, si ustedes tienen que organizarse grupos y de repente por ahí, no sé, Álvarez, que está en el grupo de las 9, es súper compañero y se lleva muy bien trabajando con Zavala, por poner un apellido con Z, bueno, pásense y hagan, si quieren, la reunión en el mismo horario. La verdad es que estaría bueno que lo pudieran hacer en distinto horario. Si bien la profe va a ser la misma, me van a aguantar en los dos horarios. Hay veces que por ahí uno hace un comentario que viene como respuesta de algo que ustedes querían saber, y por ahí no surge en las dos comisiones, en los dos grupos de la misma manera.
pero bueno, eso, mientras que la plataforma permita la cantidad hasta 100, yo no tengo inconvenientes. Ustedes ven que, bueno, de hecho la clase para mí me da igual si fueran 3 que si fueran 99 o 100. Pero, bueno, manéjenlo. Eh, Tampoco digan, me anoto una de las 11 porque quiero dormir. El sentido es bueno, que puedan participar todos y no perderse la clase, ¿sí? Por el tema del presente, la profe lo va a ir tomando con ¿cómo se llama? Ustedes se identifican con nombre y DNI, lo va a tomar de ahí. Y además, al grabar la clase se genera un TXT de donde también lo podemos tomar. Eh, no sé si a lo mejor va a querer sumar algún formulario, ¿no? Todos esos formularios que ella pueda ir sumando, les pido que les presten atención y bueno, cualquier cosa nos van diciendo. Saben que estamos con la profe Laura Nois y que ella les va a dar un par de horarios también, como les decía antes, para poder ayudarlos. Y los compañeros que son compañeros de ustedes de la carrera, Patricio y Carlos, que van a estar sumados al grupo como en el otro cuatrimestre. Así que, bien, no hace falta que nos digan con quién van a querer trabajar. Mi sugerencia de que trabajen en grupo es para ustedes, como, a ver, ahora me tienen acá de profe, pero evidentemente para estar de este lado, sí, Patricia no es el único, hay varios Patricios parece. Lo que les decía es que para estar del lado de profe estuve de estudiante y estudié muchísimos años, de hecho sigo siendo estudiante actualmente, así que bueno, estas son nada, sugerencias que tienen que ver con la experiencia de haber pasado por el aula de los dos lados, del lado del profe, pero también haber estado al lado del estudiante, así que sé de qué se trata eso de estar estudiando. De hecho, di un examen la semana pasada, así que bueno, nada. Invitaciones a que sigan adelante y sepan que llegar a tener el título de licenciado, más allá de que por ahí ahora lo vean como algo lejano, es algo que tiene que ver con el esfuerzo de ustedes. Así que, bueno, adelante chicos. Y ay, Dios mío, que estoy estudiando. En realidad hice un par de cursos con examen final que tienen que ver con currículum y docencia, con escritura académica y bueno, me falta una tesis para una maestría en investigación acá en la misma facu. Así que soy compañera de facu de ustedes también. Pero bueno, estoy borrando. Acá decía bienvenidos, ¿eh? Bueno, mucha charla y no, empezamos con la clase, se nos va a pasar rapidito, así que consulta. Por equivalencias. Por equivalencia le tienen que escribir a Juan Manuel Álvarez, que es el asistente de la carrera, al mail que dice LIC Sistemas. ¿Y qué más? A él le tenés que decir dónde cursaste, si tenés materias aprobadas, si es una institución oficial, conseguir los programas. Y bueno, una vez es que se considera en el departamento, después lo trasladan a los profesores que corresponden y bueno, ahí se deciden las equivalencias. Tienen que estar todos los temas, así que bueno, de esa manera te van a poder dar asesoramiento. Bueno, vamos arrancando. Como les decía, vamos a trabajar con arrancamos con la parte de trigonometría. Si ustedes, yo ahora voy a estar mirando el pizarrón, así que si ustedes ven que necesitan hacerme alguna pregunta, les pido que se activen el micrófono y que me digan, profe, pasó esto, decime lo otro, lo que sea, ¿sí? Así que, bueno, espero que
me vayan consultando en la medida que vayan necesitando. Se me cayó la tapita. Acá. ¿Alguna pregunta antes de que arranquemos? Profe, ¿me escucha? Ahí te escucho, perfecto, sí. Sí, le hago una pregunta, justo se la puse por chat, pero bueno. Ay, El- dale. le, le comento mi situación. Yo en este momento estoy trabajando, me tomé como un cortecito como para atender a la introducción de la clase. El Bien. tema es el siguiente, que yo trabajo toda la mañana hasta las 2, 3 de la tarde y me voy a estar manejando con las clases grabadas. El tema es el siguiente, yo quería preguntar si van a estar rigurosos con el presente, porque por ahí hay algún día que esté muy pesado en el trabajo y no pueda entrar a dar el presente. Quisiera saber si va a ser algún inconveniente, Eh, Mira, más que la nada. verdad es que deberían estar. Eh, pero bueno, nada, escribinos y todo va también depender de tu compromiso del ver las clases, porque si no, no vas a poder ir haciendo las actividades. Y de hecho, tal vez No, obviamente, sí. algunas de, eh, algunos de los formularios que les mande la profe para ver cómo van, va a tener que ver con eso, con lo que vimos en clase. Entonces, si vos no ves la clase, te va a quedar sin resolver. Sí. Y eso es lo que No, va obviamente. a contar. Sí, o sea, lamentablemente es la única manera que me puedo manejar en este momento. Yo sé que lo mejor sería estar en la presencialidad de la clase, pero igual obviamente con la responsabilidad mía de ver las clases grabadas, por eso también agradezco mucho que se graben las clases. Pero nada, le quería comentar la situación, por ahí si habría algún problema, pero siempre en pos de mi responsabilidad de ver las clases, obviamente. Bueno, Mauro, ¿no? ¿Sos vos? O se confundía. Lautaro, Lautaro. ¿Lautaro? Ah, porque me corrieron los mensajes. Bueno, escribinos, Lautaro, te pido así a la profe y a mí. ¿Tenés los correos? O a Mate2 directamente el correo que figura para recordarme esto. Yo ahora no tengo más allá de que me escribí Lautaro para acordarme que estamos hablando de esto, bueno, no te puedo dar una respuesta en este No, sí, no, momento. y le mando un mail así, ya no le Dale, saco más sí, tiempo de sí, la clase, por disculpe. favor. No, 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 no es problema, pero bueno, es para organizarnos y ver. Yo sé que por ahí La hay Laura algunos recién me que... pude conectar, ¿sí? Ahí estamos. Hola, Laura. Acá está la profesora Laura, ya les decía que van a tener Ah, sobredosis de Laura. Así que bueno, le damos la bienvenida también a ella. Y en concreto todavía no llegué a arrancar porque estuvimos hablando bueno, de cómo va a ser la cursada, de un montón de situaciones y bueno. No sé si querías comentarles algo a los chicos. sí, bueno, sobre todo si pueden poner siempre en el usuario de Zoom su nombre, su apellido y el DNI, si es el ID de la universidad, así nos es más fácil tomar asistencia porque son muchísimos. Cualquier duda que tengan, yo no voy a estar siempre conectada en el horario de la teoría, voy a poner unos días fuera de la teoría para hacer consultas. Completen el formulario, porque eso me va a ayudar a saber cuál es el día que ustedes tienen o que les es más conveniente, y seguramente voy a poner 2 días en la semana. Y respecto sobre el horario nocturno, bueno chicos, no sé si no hay matemática 2 en el horario nocturno, hay muchas preguntas ahí. La verdad es que este turno es el de la mañana, tienen que verlo con sistemas. Nosotros en todo lo que podamos ayudarlos, el presente es importante, los presentes los tomamos por ingreso, y lo importante es que fijemos un horario o sea, por ejemplo, hasta las 11:30. A las 11:30 tomamos asistencia y luego 30 minutos antes de terminar la clase, si te parece, Lau, para tener 2 presentes, si alguien llegó medio tarde, pero sí quédense hasta el final, o manden un mail si tienen algún inconveniente. La idea es que son muchísimos, entonces tomar asistencia de plataforma es complicado, sobre todo por Zoom. Por eso les recuerdo de vuelta nombre, apellido y el ID, entonces así me es más fácil a mí tomar los presentes. Bueno, no sé, después recién subí un video, el video es sobre límites, que es un tema que van a ver al final de la clase de hoy.
Son videos generales, no, la idea es que tomen un poco de material, pero la verdad es que los libros es lo que más les va a dar información sobre lo que están viendo en la cursada. La práctica la pueden hacer y me pueden consultar, ¿sí? Los ejercicios que no puedan realizar, y de última los vamos haciendo, los vamos subiendo. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Por mail, sobre todo. Yo tengo el mail en el celular, así que creo que como es, van a poder estar, digamos, aprender, que es el fin. No, no creo que tengan inconvenientes. Laura, la profesora, es muy didáctica, hasta tiene un pizarrón, así que lo único que cambia es que no estamos presentes. Así que bueno, los dejo con la profesora, con la titular, y yo quedo en las sombras. Bueno, genial. Arrancamos y ya saben, como les decía antes, si necesitan interrumpirme, se desmutean y me dicen, porque por ahí yo me embalo y después borro y me querían preguntar algo y chau, lo perdimos. Así que cualquier cosa que vaya surgiendo, dudas, si ven incluso que escribo, van a ver que más de una vez me va a pasar, ya me habrán visto, que tengo 27 y abajo copio 25, no sé por qué, pero bueno, si ustedes ven que hago cosas de ese tipo, por favor me interrumpen y me lo dicen. Saben que no me ofenden los comentarios, las sugerencias, todo lo contrario, siempre que sea para sumar, van a ser bienvenidos. Así que voy a mover la cámara para que ustedes puedan ver el pizarrón y bueno, me dicen lo que necesitan, ¿sí? Acuérdense que vamos a arrancar con funciones trigonométricas, con un poquito de trigonometría, porque lo necesito. Hola Laura, Sí, hola, ¿qué tal? ¿cómo andás? Soy Bien. Martín. ¿Cómo estás, Martín? Mira, Tanto tiempo. bien, bien. Te hago una consulta. Sí, Nosotros, porque yo repasé todo lo de matemática 1 hasta lo de trigonometría, sí, viste, por el tema del final, sí, que la bien. dudo, pero yo no lo pude dar todavía, pero supongo que vamos a arrancar con ese tema ahora, ¿no? Vamos a arrancar con la parte de sistema circular, de funciones Sí, trigonométricas, que es lo que por ahí necesito, sí. porque vamos a trabajar con funciones a lo largo de toda la materia. Y si bien era un Ah, tema obligatorio para el final, pasa que, bueno, por ahí para los que no, ya llegó la Martín tanto tiempo. Martín cursó antes, cuando cursó la materia completa, trigonometría, combinatoria, absolutamente todo el programa, pero en el primer cuatrimestre, por lo que es obvio, no llegué a completarlo. Y bueno, esa es la cuestión por la pregunta de Martín. Pero sí, vamos a retomar desde ahí. Y como les decía antes, si necesitan que hagamos una clase un sábado para trigonometría, saben que lo organizamos y no hay problema. gracias Laura. Fenómeno. Bueno, acá vamos corriendo esto. Varias cosas. Cuando nosotros hablamos de funciones trigonométricas, en realidad estamos tratando con funciones que son periódicas, ¿sí? Este fibrón que tiene en la puntita así medio para dibujar, hace trazos gruesos y finitos mezclados. Bueno, cuando les digo de funciones periódicas, en realidad, ¿qué quiere decir que una función o un fenómeno es periódico? Quiere decir que se repite con determinada regularidad, ¿sí? ¿Qué fenómenos resultan periódicos en la vida diaria? Y, por ejemplo, las estaciones, ¿sí? Tenemos el verano, el otoño, el invierno, la primavera, de vuelta al verano, y así seguimos con la secuencia. ¿Qué más? La sucesión de las noches y los días, las mareas, los momentos de subida y de bajada del mar, ¿sí? Bueno, hay grandes cantidades de fenómenos
que resultan periódicos. ¿Cómo relacionamos eso con las funciones? Fíjense, otra de las cuestiones que resultan periódicas son, por ejemplo, los latidos de nuestro corazón. Cuando el cardiólogo nos hace un electrocardiograma, ¿qué es lo que mide? Mide el voltaje de nuestro corazón, ¿sí? Ese potencial eléctrico que tiene nuestro corazón, y de repente vemos que aparecen unos grafiquitos así de este tipo. No son exactamente así, tienen otras bajaditas, ¿sí? Las ondas Q, las R, las T, etcétera, etcétera, que no vienen al caso. Pero si lo simbolizamos de alguna manera, vemos que el dibujito este que yo hice se repite. El mismo dibujito se repite, se repite, se repite. Dibujamos a partir de un determinado tiempo, porque esto sería una situación, el electrocardiograma sería una situación que lo medimos desde el presente, ¿sí? En tiempo presente no dibujamos hacia atrás del eje, por ejemplo. Pero en el caso de las funciones matemáticas sí vamos a ver que podemos graficarlas en el semieje tanto negativo como positivo. En este caso, lo que se está repitiendo, fíjense, si comenzamos desde acá y medimos hasta que vuelve a empezar el mismo dibujito, tenemos toda esta distancia. Le voy a poner T1, ¿sí? A todo esto, que es lo que se vuelve a repetir, lo vamos a llamar período. Período. Ahí estamos. Bueno. ¿Cómo identificamos entonces una función periódica? En general decimos que f de t, en este caso f de t porque la variable es el tiempo, tendría que ser la misma que f del t más el periodo. Es decir, si yo tengo este t y le sumo un periodo, vengo acá. Este valor ahora es t más el periodo. ¿Qué imagen tiene esta t? Tiene esta imagen, la que aparece acá. ¿Qué imagen tiene esta t más el periodo? Si yo me fijo, tiene la misma imagen que antes. F de t es la misma que f de t más el periodo. Y si yo sumo otro periodo más, estoy acá. Y fíjense que también tendríamos la misma imagen. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tomar, por ejemplo, este punto de donde termina el periodo, me vengo a este, que me da este puntito más alto? Tengo esta imagen de acá. Pero si yo a esto le sumo, lo estoy dibujando acá arriba porque acá abajo sería un embrollo, pero si yo le sumo el periodo, ¿sí? Fíjense que termina también acá en la puntita, y estaría obteniendo la misma imagen. Entonces, donde sea que yo decido pararme de la gráfica, si le sumo la medida del periodo, voy a obtener otro punto de la misma gráfica que va a tener la misma imagen. Esta es una característica propia de las funciones periódicas. Y, bueno, tanto las funciones seno, coseno como tangente, que son las que vamos a ver ahora, se trata de el caso de funciones periódicas. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, ahí van escribiendo. Bueno, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros trabajemos con las funciones trigonométricas, que son funciones periódicas, vamos a necesitar graficar en el plano real. Es decir, cuando representemos, vamos a tener en el eje X números reales y en el eje Y también números reales. Ustedes van a decir, ah, sí, bueno, ¿cuál es la novedad? La verdad es que no es ninguna novedad que siempre que trabajamos con funciones lo hacemos en el plano real. La cuestión viene por el lado de cómo relacionar las funciones trigonométricas con este plano real. ¿Por qué? Porque hasta el momento, en trigonometría, trabajamos con razones trigonométricas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está acá. Si trabajamos con un triángulo rectángulo aislado, ¿sí? Nosotros consideramos
supónganse que marco ese ángulo alfa. Con respecto a este ángulo alfa, que es un ángulo agudo, uno de los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo, acuérdense que lo indicamos con ese cuadradito, ¿sí? Tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Para poder calcular el valor de, por ejemplo, el seno de 30 grados, fíjense que estoy poniendo 30 grados, ¿sí? Usábamos la calculadora y nos fijábamos que estuviera en sistema DEG, decimal, que lo simboliza con DEG o D la calculadora. Y esto nos daba el valor del seno de 30 grados. Ahora, ¿qué pasa? Este ángulo lo estamos midiendo en esta unidad, en el sistema sexagesimal. Ahora, cuando nosotros nos vamos a las funciones trigonométricas y las tenemos que graficar en el plano real, no podemos usar este sistema sexagesimal. Entonces buscamos una alternativa que nos permita relacionar los números reales con la amplitud de los ángulos que hasta ahora medíamos en el sistema sexagesimal. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para eso tenemos la circunferencia trigonométrica, y ahí es donde la profe dibuja un círculo que, pero mira, bastante lindo me salió. Eje Y, eje X, ¿sí? ¿Qué hice? Dibujé una circunferencia trigonométrica. ¿Qué característica tiene para hacer una circunferencia trigonométrica? Que el radio vale 1. Así que si esto es el radio, ¿sí? Yo lo giro y es 1, este punto también es 1. ¿Se acuerdan qué era la circunferencia? Era el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Es decir, todos estos puntos que están acá en el perímetro están a la misma distancia del centro. Si ese radio es 1, entonces acá corta en 1, acá corta en menos 1 y acá también corta en menos 1. Ahí tenemos dibujada una circunferencia trigonométrica. Esta particularidad de estar en el plano real, les recuerdo, nos dice que en el eje X tenemos números reales y en el eje Y también tenemos números reales. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros necesitamos dibujar, por ejemplo, este triángulo, como el que teníamos acá, ahí? Si yo desde el centro trazo un lado, ¿sí? Un semieje, este punto de intersección, al trazar la perpendicular acá, me determina un triángulo rectángulo. Le voy a poner amplitud T a ese ángulo. ¿Qué hacemos acá? Con respecto a este nuevo triangulito que yo dibujé, este punto tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, un valor de X y un valor de Y, ¿sí? Que le corresponden por estar en el plano. Ahora, si yo pienso en este triángulo en particular, si quiero escribir cuál es el seno de T, ¿qué diríamos? Siguiendo la definición de razones trigonométricas. El seno de un ángulo lo podemos calcular como el cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿sí? Pero nuestro cateto opuesto es este. ¿Cuánto mide esto? Mide Y. Entonces, en lugar de cateto opuesto, yo puedo poner Y. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? Esta es la hipotenusa. Como habíamos dicho que era el radio, ¿sí? El radio vale 1. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esto? Que el seno del ángulo T me lo da la medida de este segmento que queda determinado en el eje Y. Asimismo, si hablamos del coseno del ángulo T, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa.
En este caso, bueno, si aparece la fibra verde, en este caso el cateto adyacente es este. Y esa medida es X, ¿sí? Entonces, en lugar de cateto adyacente yo tengo X. En lugar de hipotenusa, dijimos que era el radio y valía 1. Por lo tanto, el coseno de t es el equivalente al valor de x, del segmento x. Es decir, que si tengo que definir este punto, que antes lo habíamos llamado un punto XY de la circunferencia, ese punto también lo puedo escribir como coseno de t. Acuérdense que esto es coseno de t y que esto es seno de t. Entonces, lo puedo definir como coseno de t, seno de t. ¿Sí? Esta es una relación que vamos a usar de acá en adelante bastante. Bien. Hasta acá definimos el seno y el coseno en la circunferencia trigonométrica. Si nosotros nos acordamos de nuestro estimadísimo Pitágoras, considerando este triángulo, ¿qué diría Pitágoras? Que un lado al cuadrado, como podría ser coseno de t al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, que acá es seno de t, me debería dar igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, en nuestro caso, coseno de t lo podemos escribir así o podemos poner la potencia asignada acá, no a la t, sí a coseno. Igual que acá, la potencia la vamos a escribir en seno, aunque no en la t. Y sabiendo que la hipotenusa vale 1, de acá surge lo que se reconoce como identidad pitagórica. Y en realidad queda escrita de esta manera: seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t vale 1. Esta identidad la vamos a usar también en los ejercicios que vayamos trabajando más adelante. Bueno, hasta acá una presentación, pero todavía no hablamos del sistema circular, ¿sí? Lo único que dijimos es que definíamos la circunferencia trigonométrica de esta manera. Ahora, ¿cómo surge o de dónde surge esto del sistema circular? Profe, perdón, ¿a esa identidad se le llamaba identidad pitagórica? Sí, relación pitagórica o identidad pitagórica. Gracias. Por nada. Bien. Tengan presente que surge de la relación de un triángulo rectángulo. Si ustedes se olvidan, dicen, bueno, pero ¿qué decía Pitágoras de los triángulos rectángulos? Y decía que la suma de los cuadrados de los catetos me da igual al cuadrado de la hipotenusa. De ahí miramos, bueno, un cateto es coseno de t, el otro es seno de t, reemplazamos y ya nos sale. Bien, vamos a ver esto del sistema circular. Ya que me salió más o menos respetable esta circunferencia, la voy a retomar arreglándolo un poquito para explicarles la equivalencia entre los dos sistemas. Bueno, era respetable hasta que metí mano de vuelta. Bueno, vamos de vuelta con un ángulo. Simplemente marqué el ángulo ahí, pero en definitiva vamos a empezar por otro lado. Si yo quisiera saber, por ejemplo, este ángulo que marqué no, pero este otro que llega hasta ahí. Laura, Sí. te interrumpo por lo siguiente, porque hay unos comentarios ahí en el chat sobre el tema de derivadas. Yo no sé de dónde salió que había que tener conocimientos previos de derivada. De hecho, Matemática 1 no incluye derivadas, es un tema que se ve en Matemática 2, así que no sé por qué están creyendo que para saber trigonometría tienen que saber derivada. Quería que les comentaras. No, para nada, chicos.
para saber trigonometría, para hablar de funciones trigonométricas, necesitamos saber la relación de las definiciones de las razones trigonométricas. Es más, si quieren lo repasamos un segundito. Seno, vamos a poner alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. ¿Qué son las razones? Razones porque viene de división, ¿sí? División entre los lados de un triángulo, miren. Acá ya, como el que les dibujé antes, si esto es alfa y esto es un triángulo rectángulo, el seno es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Es decir, el número que nos resulta, porque el resultado de esto, al dividir un lado con otro lado, tengo una distancia y otra distancia, me da un número. Entonces, ni siquiera que tiene unidad, es una magnitud adimensional. Es la relación entre dos lados. Si divido el opuesto con la hipotenusa se llama seno, si divido el adyacente con la hipotenusa se llama coseno, y cuando dividimos el opuesto con el adyacente, o seno sobre coseno, tenemos la tangente. De hecho, hay una formulita, bueno, a los que ya me escucharon en Mate 1 se las escribí, que se conoce como SOHCAHTOA o SOHCAHTOA, si hablamos de, en lugar de hipotenusa, de radio vector, donde la S es de seno, la O es de opuesto, la H es de hipotenusa. En K tenemos C de coseno, A de adyacente, H de hipotenusa. Y la T viene relacionada con opuesto dividido adyacente. Es decir, si ustedes se acuerdan esto que ni siquiera podemos decir que es una palabra, es una regla mnemotécnica, se llama, regla para la memoria, para recordar algo. Si recordamos SOHCAHTOA, sin olvidarnos que tenemos unas H intermedias ahí, sabemos de alguna manera estas tres definiciones. Eso es lo que necesitamos para trabajar con las funciones trigonométricas y esto que les empezaba a explicar ahora, que es el sistema circular, que es cómo relacionar un ángulo que hasta ahora veníamos midiendo en grados, minutos y segundos con números reales. ¿Por qué? Por la necesidad de representar las funciones en el plano real, ¿sí? Entonces, no sé si contesté con esto de lo de las derivadas. Sí, después vamos a ver derivadas, pero para eso tenemos que ver límites, continuidad, y recién después nos metemos con derivadas. Con que Gracias, sepan, Laura. no, por nada, con que sepan estas relaciones por ahora es suficiente, así que no se atormenten con cosas terribles, pero está buenísimo que pregunten igual, ¿sí? Lo mejor para ir aprendiendo es sacarse las dudas y poder ir aclarando cuestiones. Bueno, como les decía, nosotros vamos a dibujar en el plano real, donde tenemos números reales en el eje X, números reales en el eje Y, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando querramos relacionar los distintos valores de seno y de coseno que vamos a obtener de la circunferencia trigonométrica, nos vamos a topar con este conflicto. Veníamos midiendo ángulos, por ejemplo este ángulo T, en grados, minutos y segundos, pero acá no los podemos representar con esa unidad, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es buscar la equivalencia entre el sistema sexagesimal y este nuevo sistema que se llama sistema circular. ¿De dónde la vamos a obtener? De una noción que trabajaron seguramente allá como en quinto año, en cuarto año de la primaria, que es el perímetro de la circunferencia. ¿Cómo calculamos el perímetro de la circunferencia? Multiplicando 2 por pi por el radio, o pi por el diámetro, porque 2 veces el radio nos da el diámetro. Ahora, si estamos trabajando en nuestra circunferencia trigonométrica, el radio sabemos que vale 1, ¿sí? Si esto vale 1, el perímetro queda reducido a la expresión 2 por pi. Ahora, de acá sabemos cuál es la medida. Si nosotros tuviéramos un hilo y lo ponemos acá en el contorno, eso mediría 2 por pi. ¿Y cuánto vale pi? Pi es el número que conocemos como irracional,
3,14, 15, 9, etcétera, 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 que ni me acuerdo ni les pido que se lo acuerden. ¿Por qué? Porque si lo escribimos directamente como pi, nos estamos refiriendo absolutamente a todas las cifras decimales que tiene, sin olvidarnos de ninguna. Ahora, si nosotros lo queremos escribir recortado, ¿sí? Recortando por redondeo, cuando redondeamos números decimales, ya le sacamos cifras y le sacamos precisión. Por eso, siempre que me vean escribirlo, van a ver que, excepto que sea por algún motivo particular, voy a escribir pi, no voy a escribir 3,14, ¿sí? Salvo que les quiera dar una noción de dónde va a estar más o menos ubicado el número. Bien, llegamos a que el perímetro de la circunferencia trigonométrica era 2 por pi. ¿Y esto cómo lo relacionamos? Y bueno, miren, si nosotros pensamos en que un giro completo es 360 grados, ahí ya tenemos la equivalencia que estamos esperando. Vamos a decir que 360 grados equivalen a 2pi. O si quieren, también podemos decir que la mitad, ¿sí? Un ángulo llano, 180 grados, son equivalentes a pi. A partir de esta igualdad podemos expresar cualquier otro ángulo en el sistema circular, ¿sí? Es decir, si yo les pregunto, bueno, ¿y 90 grados cuánto sería? ¿Qué hacemos para hacer la transformación? Y una regla de 3. Decimos, sí, 180 grados vale pi, bueno, 90 será x. ¿Cómo hacíamos? 90 por pi, 90 grados por pi sobre 180 grados. Tengan presente que los grados se nos van a ir, ¿sí? Acá me va a quedar un 2 y acá me va a quedar un 1. Nos va a quedar un medio por pi. Hay una tentación muy grande a resolver esta cuenta con la calculadora. Cuando lo hacemos así con la calculadora, excepto las más nuevas, la calculadora toma las cifras decimales. Entonces acá les queda 1,57 no sé cuánto. Y ahí dicen, uy, ¿y qué pasó? Porque la profe puso un medio de pi, pero a mí me da esto, y piensan que es algo que está mal. Son dos maneras de escribir algo equivalente. La diferencia está que si la escriben con decimales, es un irracional. Sepan que no van a poder poner todas las cifras. Entonces, por eso siempre es aconsejable usar las expresiones en función de pi. Bien. Ahora, ¿para qué estamos viendo todo esto? Como les dije ya, no sé cuántas veces, un montonazo, y es a propósito, para que incorporen la idea, es para poder representar las relaciones entre las amplitudes de los ángulos y los valores que van tomando el coseno o el seno de ese ángulo. ¿Qué pasa? Ahora nosotros, cuando obtenemos estos valores, ¿qué quiere decir un medio de pi? Un medio de pi es esta medida. ¿Y cómo sé que es esa medida? Y porque pi enterito es el perímetro cuando llegó hasta ahí. ¿Sí? Entonces, acá tendría pi sobre 2 este arco como medida, como amplitud, ¿sí? Si trazo la mitad de pi sobre 2, acá estaría en pi sobre 4. Es decir, en lugar de medir ahora con un transportador, lo que hacemos es pensarlo en términos del arco que nos queda determinado, ¿sí? Es decir, para este arco yo voy a hablar, o para este que marqué antes acá abajo, del valor del coseno y del seno, ¿sí? Dije al revés, seno, coseno. Seno este, coseno este. Bien. Bueno, hasta acá, a ver, si me hicieron alguna pregunta, o si alguien se quiere desactivar. Medio pi, bien, bien. Bueno, tengan presente, igual que si nunca vieron trigonometría, les va a parecer que por ahí es una tormenta terrible de cosas. Después, cuando lo vean del apunte, van a ver que no es tan grave, y a medida que lo vayamos usando, van a ver que lo podemos incorporar más fácil todavía. Bueno, con esto... Pregunta, Laura. Sí, decime.
Ahí, debajo de pi sobre 2, o sea, en el cuadrante de abajo, es 3 medios de pi, ¿puede ser? Exactamente, tal cual, Martín, sí. Acá, Ah, listo, listo. 3 medios de pi. Y si tuviéramos que ir buscando las demás equivalencias, a partir de cualquiera de las dos igualdades, vamos a poder ir decidiendo, bueno, si antes tenía un ángulo de, por ejemplo, no sé, 120 grados, como podría ser este, ¿a cuánto equivale de pi? Y digo, bueno, 180 es pi, 120 grados será x, regla de 3, ¿sí? Y puedo decir, ah, bueno, mira, acá es 2/3 de pi, por ejemplo, para 120 grados, ¿sí? Y bueno, de la misma manera con cualquier otro ángulo que vaya surgiendo. Algo importante, las calculadoras trabajan en los dos sistemas, tanto sexagesimal como circular, y otro más, que es el centesimal. Nosotros para las razones trigonométricas, cuando trabajamos con triángulos fuera de lo que es funciones, usamos el sistema sexagesimal, el que dijimos que nos manejábamos con grados, minutos y segundos, ¿sí? En la calculadora nos da los valores si habilitamos la tecla DEG o D según el modelo, a veces con segunda función necesitamos setear ese modelo. Si trabajamos con funciones trigonométricas, necesitamos estar en el sistema circular, que es lo que terminamos de ver recién. Y ahí la calculadora la tenemos que poner en R de radianes, ¿sí? Para poder usarla. Ahora que escribí esto, hay algo que es importante y que no definí, que es la unidad angular del sistema, que es el radián. Voy a hacer un dibujito más acá abajo. Si yo tengo la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Y sabemos que el radio es 1, acá me quedó súper deformada, pero bueno, no vamos a discriminar por formas. Así que, ¿qué hago? Esta medida, esta unidad, si yo la marco acá, hasta acá marqué esta misma medida con un hilito y lo transporté acá, me queda dibujado un ángulo, este que estoy trazando ahora. ¿Cuándo ocurre que el arco se le llama a esta partecilla de acá? Cuando el arco coincide con el radio, esto, T le pongo, T es un radián, es la unidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un radián? Es un ángulo cuyo arco mide igual que el radio. Entonces, ¿cuántos radianes van a entrar en la circunferencia trigonométrica? Y miren, si habíamos dicho que entra 6 y un poquito más. ¿Por qué 6 y un poquito más? Porque dijimos que entraba 2pi veces el radio. Entonces, va a entrar una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6 y un cachitito más. Es decir, que el radio entra 2pi veces. ¿Cuántos radianes voy a tener acá entonces? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2pi radianes. ¿Sí? Eso es la unidad en la que medimos en el sistema circular. Lo cierto es que normalmente decimos 2pi, medio pi, 3/4 de pi, 11/12 de pi, pero no decimos radianes, porque ya sabemos que la amplitud del radián es una unidad. ¿Sí? Entonces, para simplificar las expresiones, no lo usamos. Pero sí sepan que es la unidad. Bueno, habiendo visto esto, vamos a poder hablar de cómo graficamos, al menos de manera simplificada, las funciones trigonométricas. Así que, borro por acá. Un segundito.
este lado porque tengo la garganta que me pica. Bueno, vamos con el gráfico de la función seno. ¿Cómo vamos con el tiempo? A ver. Las 12. No hay forma, ¿eh? Como se acordarán de Mate 1, soy bastante hincha con ponerle el nombre a los ejes. Ya todos sabemos dónde va cada uno, pero es algo que no podemos dejar de hacer. No porque lo sepamos quiere decir que vale no ponerlos. Bien, voy a volver a dibujar un angulito. ¿Sí? Habíamos dicho que cuando nosotros nos referíamos, acá me quedo medio torcido, si esto esté, al valor del seno, la relación seno, la teníamos considerando el cateto opuesto, ¿sí? Es decir, este segmento, que si lo trasladamos acá, nos da esa medida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder graficar la función seno? ¿Qué es la función seno? En realidad es la relación que hay entre todos los segmentos que podemos llegar a graficar. ¿Por qué digo todos? Porque según la amplitud que yo voy queriendo dibujar, voy a ir teniendo un segmento distinto, ¿sí? Acá un valor de seno diferente. Fíjense, si yo dibujo más ángulos, cada uno de los triángulos que se van formando tienen un cateto opuesto de distinta medida, ¿sí? Bueno, si consideramos ese cateto opuesto y la amplitud con la que está relacionado, lo que vamos a poder hacer es ir representándolo acá. En el eje X voy a ir marcando, bueno, vamos a hacerlo al revés. Voy a marcar hasta 2pi. Acá tengo pi y en realidad lo que quise hacer al principio es, bueno, poner los valores de los números enteros que son con los que ustedes se llevan mejor, en general, ¿no? 4, 5, 6, 7. Fíjense que yo acá marqué pi, lo estoy marcando acá porque pi es 3, y un poquitito más, 3,1, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces viene pegadito al 3, después del 3, no pegadito. 2pi va a estar después del 6. Son dos números reales que los podemos ubicar precisamente en la recta real. Usando la misma escala, acá tengo en el eje vertical, en el eje Y, 1, 2, 3, etcétera. Acá tenemos el 0, acá tenemos -1, -2, etcétera. Bueno, es importante que ustedes dibujen a escala. Y si no están dibujando a escala, que tengan presente que la función va a tener alguna distorsión. Entonces, ¿qué vamos a ir representando? Partimos así, miren. Si mi primer recta está horizontal, este segmento vertical en realidad va a ser nada, es un punto ahí, vale 0. Es decir, que para la primera amplitud de arco de T, yo voy a tener un punto acá, en 0. Voy a ir dibujando algunos nada más para que esto resulte más simple, porque si quiero dibujar todos va a ser un embrollo. Fíjense,
si pienso en supongamos que acá tenga, si esto era pi sobre 2, y esto fuera la mitad de este arco, podemos pensar que es pi sobre 4. Entonces, para pi sobre 4 tengo esa medida, esta medida de segmento. Cuando yo lo traslado, ojo, porque acá este 1 está bastante más chiquitito que este 1, ¿sí? Si ustedes lo pudieran dibujar de la misma medida, sería tan fácil como trasladar la misma medida. Yo lo voy a representar a escala porque si no, no me entraba en el pizarrón. Entonces, para pi sobre 2 lo tendríamos acá. Pi sobre 4 estaríamos más ahí. Entonces, para pi sobre 4, el segmento que tendría que dibujar estaría más o menos midiendo eso. Yo lo dibujo así porque sé qué medida debería darnos, ¿sí? Si ustedes en la calculadora científica, usando la tecla, la calculadora activada en RAD, buscan seno de pi sobre 4, ¿cuánto les da? ¿Alguno que quiera probar? Mientras tanto yo lo dejo ahí. Si buscan seno de pi sobre 2 nos va a dar esta medida, ¿sí? Eso es 1. Entonces, en pi sobre 2, ojo que acá aparece 3pi, y no es que era 3pi, ¿eh? Lo escribo ahí. Para pi sobre 2, lo que nos da como respuesta la calculadora es 1, y ese 1 coincide con esta medida. A medida que este arco, a este arco me refiero, ¿sí? O a esta amplitud angular, yo la voy haciendo girar y empiezo a trasladarme, acercándome a pi, ¿qué le va pasando? Así como fue creciendo hasta pi sobre 2, esos segmentitos van a empezar a achicarse. Entonces, lo que ocurre es que acá empiezan a tomar valores cada vez menores y cuando llegan a pi, otra vez se achicaron tanto que se transformaron en un punto, que es este punto de acá. La gráfica, después de recorrer todo esto, donde empezó agrandándose hasta 1 y volviéndose a achicar, me queda de esta manera. Este arquito que dibujé yo ahí encima. Cuando empieza el radio vector a circular hacia el otro lado, ¿qué va pasando? Otra vez vuelve a crecer en valor absoluto, llegando hasta -1. Y después, acá estaríamos en 3 medios de pi, como decía hoy Martín. Después vuelve a decrecer hasta llegar a 0 otra vez. Es decir, eso que les dije recién, acá voy a trazar una línea imaginaria, hace que me quede de esta manera la gráfica. Y de esta Laura, forma, sí. disculpa que te moleste. Decime. Te quería preguntar si podemos graficar en radianes. Si vos podés poner si yo en lugar de haber puesto 1, 2, 3, fíjate que yo acá puse pi, 2pi, 3pi, es exactamente igual. Claro. No hay ningún inconveniente siempre y cuando en el otro eje tengan presente cuál es la proporción que tienen que usar. Ustedes piensen que en la recta real pueden poner, si quieren, 0,5, en lugar de 1,4, etcétera, etcétera, si quieren poner que raíz de 2 está acá, no pasa nada, porque de hecho es la recta real. En la recta real podemos poner cualquier número real. Y los múltiplos de pi son números reales también, así que eso no es un inconveniente. De hecho, yo insisto con poner tanto números, bueno, acá estoy trabajando en el semieje positivo, tantos números enteros como irracionales, precisamente por eso, para que se familiaricen con que todos los graficamos en el eje real, ¿sí? ¿Qué rescatamos de acá? Esta forma particular de la función seno de x. ¿Por qué dibujé nada más que este pedacito si les dije hace un momento que en realidad la función es periódica y continúa tanto para un lado como para el otro? Es decir, lo que les dije antes es esto, que la función sigue para allá y también sigue para este lado. Como se repite siempre el mismo periodo, la misma formita, la estudiamos en la primera parte en la que la vemos desde el semieje
perdón, en el semieje positivo, ¿sí? No quiere decir que empieza acá y termina acá. Un periodo empieza y termina ahí. No quiere decir que la función completa termine ahí. De hecho, si hablamos del dominio de esta función, el dominio son todos los reales. Y la imagen son los valores del intervalo menos 1 a 1, es decir, desde acá hasta acá. ¿Sí? Bien, el periodo para la función seno es 2pi. Esto es lo que necesito que tengan súper presente y que les va a facilitar poder trabajar con las variantes de la función seno, ¿sí? No cada vez que hablemos de función seno va a ser seno de x. Miren, acá les pongo otro ejemplo de función o de familiar de la función seno. Por ejemplo, menos 3 medios, seno de 2x menos pi más 3. ¿Sí? Esa es una de las variantes. Que reconociendo este formato que crece en la primera mitad de su periodo, crece no, está por encima en la mitad de su periodo y por debajo en la otra mitad, bueno, podemos ver las variantes que puede ir tomando. De hecho, este primer valor que aparece acá multiplicando la función es lo que llamamos amplitud. En el caso de seno de x, acá es como que tuviera un 1 que no está escrito y por eso llega hasta 1 como valor máximo y hasta menos 1 como mínimo. Bueno, estas son variantes de todas maneras que si vemos trigonometría en alguna reunión van a ver que podemos trabajar con eso y van a entender mejor el funcionamiento de cada uno de estos valores que aparecieron. En este caso el 3 medios, el 2, el menos pi, el más 3, introduce cada uno de ellos alguna modificación, ya sea estirando la gráfica, aplastándola más, estirando el periodo, comprimiéndolo, o desplazando toda la función hacia arriba o hacia abajo. Esas son modificaciones que introduce la función. Esto lo vimos para seno. De la misma manera, así como estos segmentitos que quedaron acá corresponden a la función seno, pasa algo análogo con la función coseno de x. Y ahí vamos. Para la función coseno de x, vamos a trabajar con el segmento que corresponde al cateto adyacente, ¿sí? Habíamos dicho que la coordenada en x era la que nos daba el valor del coseno. Y ahí la dibujo. Se hace la hora del mediodía y ya en lugar de decir que se parece a una luna, me dan ganas de decir que se parece a un pati, aunque no soy amante de los patis. Como decimos siempre, a esta hora empieza a dar hambre, cuando estamos allá en la facu también, ¿no? Bueno. Seguirme por las ramas. Dibujamos acá. Me está advirtiendo que me estoy quedando sin batería. Un segundo porque si no se me va a cortar. Bueno, ahí está. Me había dado cuenta. Vamos con el coseno entonces. Si tenemos este arco, el valor del coseno lo teníamos dado por el cateto adyacente, que era la componente en x. ¿Sí? Entonces, coseno de x. Al momento de graficar, bueno, ahora lo hice como más chiquitito, va a quedar medio amontonado. Bien, ¿qué vamos a hacer?
Para cada una de las amplitudes de t, este t quedó raro, para cada amplitud de t, lo que nos va a importar es la medida de este segmento. Fíjense, a medida que el t es más chiquitito en amplitud, el segmento con el que yo lo relaciono es un poquito más ancho. De hecho, cuando mide 0, la amplitud es 0, ¿sí? La medida del arco es 0, el segmento toma la medida 1. Es decir, que nuestra función coseno de t, para 0, toma todo este largo, hasta 1. Y es decir que acá lo vamos a representar así, hasta 1. En realidad podría haber puesto el punto nada más, ¿no? Bien, ¿qué pasa? A medida que esto va creciendo en amplitud, ¿qué le va pasando? Si considero, por ejemplo, este de acá, que podría ser el que le corresponde a pi sobre 4, la medida sería ese pedacito que tengo ahí. Entonces, vamos a marcar pi, para que lo tengan presente, lo tenemos acá tenemos 2pi, acá tengo pi sobre 2, la mitad estaría por acá, pi sobre 4, ¿sí? Entonces, como les decía, para pi sobre 4, fíjense que estamos en 0,7 y pico, ¿sí? Eso lo buscan ustedes con la calculadora, yo se los dibujo más o menos por acá. Cuando lleguemos, a medida que me voy acercando al semieje y este segmento se va haciendo cada vez más chiquitito, este pedacito estamos considerando ahora, es bastante más chico que estos otros. A medida que me acerco más, se hace más chiquito. Cuando llegue a pi sobre 2, en realidad se va a transformar en un punto. Entonces, en pi sobre 2 voy a tener ese punto. ¿Qué le fue pasando? Era grande y se va achicando hasta llegar a 0. Cuando pasemos de pi sobre 2 hacia el otro lado, va a ir pasando lo contrario, se va a ir agrandando y va a tomar valores que van desde acá, cuando esto está así chiquitito, toma este segmento, a medida que se va ampliando va tomando segmentos más grandes. Cuando llegue al semieje horizontal, ¿cuánto va a valer? -1 en este caso. Entonces, así como en pi sobre 2 vale 0, y en pi vale 1, negativo, yo ya lo puedo ir graficando. Para pi lo voy a tener acá, en -1. Hasta acá, el dibujo que va a ir determinando la sucesión de esos segmentos es algo así. De la misma manera, a medida que va pasando por acá abajo, esto que valía -1 se va a ir achicando hasta llegar a 0. ¿Para quién? Para 3 medios de pi. Y después, a medida que me acerco a 2pi, cuando termino de hacer todo el giro, ¿sí? Otra vez va a empezar a tomar valores más grandes. Entonces, llegué hasta ahí, empieza a achicarse, llegando a 0, acá llegamos a 0, y cuando vamos arribando a 2pi, vale de vuelta 1. Esto parece que en lugar de escribir borra, pero bueno. Acá nos queda la que está en verde, es la gráfica de la función coseno de x, ¿sí? A ver, si nosotros completamos un cachitito la función para el otro lado, y la miramos cortada acá, podríamos decir que la gráfica coincidiría con la función seno desplazada. Y sí, la verdad es que si nosotros desplazamos una gráfica, tienen puntos de coincidencia entre las dos. Pero la función coseno se caracteriza por esta gráfica que empieza tomando un valor positivo
toma el mínimo valor en la mitad de su periodo y después vuelve a retomar el valor positivo al final, ¿sí? El periodo para esta función también es 2pi, y el dominio, tanto como la imagen, coinciden con dominio e imagen de la función seno. El dominio son todos los reales y la imagen el intervalo de -1 a 1. Como en el otro caso, la función es periódica, así que la tenemos tanto hacia un lado como hacia el otro. Bueno, estas son en rasgos generales las dos funciones que vamos a usar con mayor frecuencia. La tercera función, que también es importante, es tangente de x. La tangente de x relaciona el seno con el coseno también de alguna manera. Si nosotros hacemos el cociente de seno sobre coseno, nos da tangente. Sin embargo, a efectos de la gráfica es bastante diferente, ya que es una función que presenta lo que vamos a ver la semana que viene, después de ver límites, presenta discontinuidades. ¿Con qué la relacionamos en el gráfico? Chan. Acá estamos. 1, 1, bueno. -1 y -1. Volvemos a nuestro arco T, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hasta recién habíamos dicho que el valor del seno lo teníamos acá, el valor del coseno lo teníamos acá, ¿y dónde está la tangente? La tangente es este segmento que va desde ahí precisamente tocando, es el concepto de tangencia, en un punto, y perpendicular hasta cortar con el lado de ese triángulo que habíamos marcado. Entonces, esto sería la tangente pensando en este arco que tenemos marcado ahí. Bien. No vamos a hacer toda la gráfica como hicimos antes para avanzar un poquito más rápido. Función f de x, tangente de x, ¿sí? Pero lo que sí les voy a decir es esto, miren, si este arco coincide acá con el semieje horizontal, este segmento sería un punto. Y va a ir creciendo a medida que esto se va ampliando. ¿Por qué? Porque hasta que se corta, se va haciendo cada vez más grande. Y cada vez que me acerco más al eje vertical, se va haciendo mucho más grande. Llegando un momento en que cuando coincida con el eje Y, ¿sí?, van a resultar paralelas. En ese caso no va a haber intersección. Y como no va a haber intersección, vamos a decir que ahí la tangente no va a existir. Es un concepto que ustedes ya habían visto. Eso va a pasar en pi sobre 2, ¿no? Pi sobre 2, acá tengo pi, 3 medios de pi. Esto de 3 medios de pi, etcétera, tiene que ver con la medida del arco, recuerden, ¿sí? Bueno, entonces, tanto cuando esté acá como cuando haya pegado la vuelta y esté acá, van a resultar paralelas y ahí no voy a tener gráfica de la función tangente. Perdón, acá es menos 1 medio de pi. Ahí van a aparecer las asíntotas para la función tangente. La gráfica de esta función tiene una formita así, acercándose a las tangentes tanto de un lado como del otro. Y se va a ir repitiendo de la misma manera. A ver, acá estamos. Acá estaríamos en 3 medios de pi, ¿sí? Tenemos la intersección acá, tenemos la intersección acá, que sería pi, ¿no? Y para el otro lado seguiría de la misma manera. Bueno, ¿qué tenemos acá de esta función? Que el dominio van a ser todos los reales, excepto todos los múltiplos de pi sobre 2. En menos 1 medio de pi,
pi sobre 2, 3 medios de pi. Entonces eso lo generalizamos como menos los k por pi. Ojo, se los estoy escribiendo así, en realidad eso va escrito con notación de conjunto, lo estoy haciendo así rapidito para que quede claro. ¿Cuál es la imagen? Acá sí, la imagen son todos los reales. Fíjense que esto continúa hacia más infinito y esto viene desde menos infinito. Así que bien, estas son las características de las funciones seno, coseno y tangente que vamos a manejar. Y vamos a... Profe, perdón. Sí, sí. Sí, entiendo, o sea, en la gráfica veo donde se vuelven, digamos, paralelas con el eje Y, pero Sí. lo que no veo es en la circunferencia donde es que se vuelven paralelas. Acá vos me decís... Ahí sí, Lo que pasa ahí es lo que veo. estas asíntotas no simbolizan que se vuelven paralelas, sino que me dicen, a medida que yo voy marcando los arcos, ¿sí? Es decir, ¿qué estoy representando acá en el eje X? La medida de los arcos, ¿sí? Para pi sobre 2, que está acá, ¿qué me está diciendo? Que entre lo que sería la prolongación de ese lado y la recta tangente, ¿sí? Si yo prolongo esto y prolongo esto que está tangente, este segmento que resulta Ah, bien. tangente, lo que me está Sí, sí, diciendo es que no se cortan. Entonces, está bien. al no cortarse, no puedo decir qué tan largo va a ser ese segmento que yo voy a representar, ¿sí? Vamos a decir que tiende, lo que pasa es que ya les estoy metiendo un concepto del que todavía no teníamos demasiada noción, pero bueno, ya que preguntan, les voy metiendo un poquito. Quiere decir que se va acercando y va a ser infinito el valor al que se acerque. Pero no voy a encontrar precisamente cuál es esa medida. Por eso es que se acerca, se acerca, se acerca, se sigue acercando hasta dónde, y sigue hasta más infinito, ¿no? No lo podemos determinar. Entonces, como no lo podemos determinar, decimos que en ese punto no tiene imagen la función, ¿sí? No la encontramos, ¿no? Hay otro tipo de geometrías en las que sí, dos paralelas se cortan en el infinito, pero bueno, no estamos hablando de eso ahora, estamos acá en esta situación para las funciones trigonométricas, ¿sí? Así que esto lo que simboliza entonces es que acá no podemos encontrar el punto de intersección entre esta recta tangente a la circunferencia y la proyección de este otro lado. Es eso, nada más. Gracias. Por nada. Bueno, ¿más dudas, chicos? R y... ¿qué más? Acá el dominio, bueno, ya que me lo preguntan, lo quise dejar así rápido para no extenderme, pero lo vamos a escribir como corresponde. El dominio son todos los reales menos todos los elementos X, tal que X es igual a K por pi sobre 2, ¿sí? Es decir, todos los múltiplos de pi sobre 2. Y ese K y K pertenece a los enteros, ¿sí? Es decir, que K es cualquier, esto es una llave al final, K es cualquier número entero. Es una manera de escribir que Profe, del dominio sacamos todos esos múltiplos, sí, digamos. ¿es lo mismo si pongo en el examen, por ejemplo, el dominio de la función es pi sobre 2 más k por pi? Lo que pasa es que ahí me estarías diciendo que solamente tenés imágenes, si vos me decís que el dominio es K por pi, ¿no? Me dijiste K por pi sobre 2, ahí me estás diciendo que solamente tenés Sí. esos elementos como dominio. En realidad es que el dominio es todo menos esos puntitos donde tengo las líneas que marcan las asíntotas. Sí. Y escribiéndolo así, me refiero al conjunto de todos los valores X que responden a esa formulita. Estos múltiplos de pi sobre 2. Bueno, Gracias. no, por nada. Bien, borramos. ¿Alguien más quería preguntar algo? Aprovechen, no pasa nada, chicos. Ya. Los que me conocen ya saben que no pasa nada. Y los que no me conocen, sepan que no pasa nada. Pueden preguntar lo que necesitan. No importa que haya borrado, pueden preguntar igual. Si necesitan, aclaramos.
A ver. Bueno, uy, cómo se fue pasando. Bueno, rapidísimo, vamos a comentar al menos la primera noción de límites. Pensé que era bastante más temprano. La primera noción de límites para que quedemos como el grupo de la clase de más temprano. Habíamos hecho un ejemplo, seguramente no va a ser el mismo porque me acuerdo cuál era. Sí, creo que era este, 2x menos 1. Si nosotros graficamos con pendiente y ordenada, la ordenada es menos 1, sabemos que la función corta por ahí, y después ¿qué hacíamos? Pensábamos la pendiente como un número fraccionario, de donde el denominador me dice cuánto me corro hacia la derecha, y el numerador, si es positivo, si tengo que subir, si hubiera sido negativo, si bajaba. Es decir, desde la ordenada me corro un lugar, porque me lo dice el denominador. Y subo 2 lugares, porque me lo dice el numerador. Y con este primer y segundo punto que marqué con más fuerza, primer y tercero en realidad, ¿sí? Porque este es un punto intermedio, que me da la inclinación. Por ahí trazo mi recta. Esta es esta función. Bueno, a ver, para que tengan presente, esto debería estar más o menos así. Vamos a hacer una tablita donde vamos a ver qué le pasa a la gráfica, a la función, a los valores de i, ¿sí? Vamos a prestarle atención a qué valores vamos obteniendo acá. Ahí va, otro mate frío porque me agua. Perdón. Bueno, si yo tomo valores acercándome al 1, por ejemplo, un valor que yo sé que está cerca del 1 es 0,9, ¿sí? Acá, ahí tengo el 0,9, por ejemplo. Cuando busco la imagen, 2 por 0,9, 1,8, menos 1, 0,8. Pero de repente digo, bueno, me quiero acercar más y escribo 0,95. 2 por 0,95 me da 1,9. 1,9, estoy acá, ¿no? Reemplazando el valor de x, 1,9 menos 1, 0,9, ¿sí? Si yo pongo 0,99, ¿cuánto me da? ¿Tienen calculadora a mano? A ver, vamos a hacer cuentitas. Calculadora. 0,99. Me queda 0,98, ¿sí? Ahora me voy a ir acercando al 1. Hasta ahora me acerqué desde acá, desde el lado izquierdo, ¿sí? Pero ahora voy a ir acercándome desde el lado derecho. Voy a dejar un espacio acá y voy a poner, por ejemplo, 1, voy a escribir desde acá abajo, 1,1, ¿sí? 1,1 lo tengo por ahí. Cuando calculo la imagen, me queda 2,2 menos 1, 1,2. Ahora de repente me acerco otro poquito, 1,05. Cuando hacemos la cuenta, ¿cuánto nos da? Me da 1,1. Me acerco otro poquitito más, por ejemplo 1,01. Bien cerquita ahora. Esto me da 1,02. Fíjense, miren los decimales. Ya acá estoy casi en cuánto. ¿A qué valor se está acercando
la imagen a medida que la variable x se acerca a 1. Yo acá me estoy acercando a 1 desde el lado izquierdo. Y lo voy a escribir así. Me acerco a 1 desde la izquierda. Acá me estoy acercando a 1, pero desde el otro lado. Me estoy acercando a 1 desde la derecha. ¿A qué valor me estoy acercando? Fíjense, 0,8, 0,9, 0,98. Estoy cada vez más cerca del 1. Con estos valores pasó lo mismo. 1,2, 1,1, 1,0. Fíjense, cada vez más cerca del 1. Esto que estamos viendo, es decir, si yo me acerco al 1 por la izquierda, o me acerco al 1 por la derecha, lo que estoy viendo es esto. Para este primer valor, la imagen es esta. Si me acerco un poquito más, la imagen está más ahí. A medida que me acerco más al 1, la imagen, en este caso, también se acerca más a este valor 1, que obviamente no es el mismo que acá, ¿no? Justo coincide que sea 1, y busqué el mismo ejemplo que antes, así que bueno, me pasó lo mismo, pero la idea es, si yo me acerco con los valores de x, los valores de la imagen, ¿qué comportamiento toman? También se vienen acercando al 1, a este valor, que sería este que marqué acá, es a este valor que se están acercando. ¿Qué tiene que ver esto con lo que tenemos que ver? Esto, si lo escribimos pensando en esta parte de acá, diríamos que el límite, cuando x tiende, esto de acercarse es decir, tender, a 1, y le pongo el menos porque estoy hablando de me acerco a 1 por la izquierda, de la función, que era 2x menos 1, ese límite me da 1. ¿Por qué? Porque estoy viendo que se acerca a 1. De la misma manera, para los valores del lado derecho, diríamos que el límite, cuando x se acerca a 1 por derecha de esa función, ya le cambié la fórmula, ahí, también se están acercando a 1. Acá, cuando hablamos con ese signito menos o el signito más, lo ponemos siempre del lado derecho y arriba, ¿sí? No confundirlo con el menos 1 o el más 1. Esto tiene que ver con la idea de límites laterales, por un costado, por el otro costado del valor. Si no diferenciáramos por un lado o el otro, lo escribo de este lado. Diríamos en general que el límite cuando x tiende a 1 de la función, podemos poner la fórmula, o si sabemos cuál es la fórmula, podemos poner f de x también. Ese límite nos da 1. Esto lo podemos generalizar siempre y cuando los límites laterales tengan el mismo valor, ¿sí? Bueno, esto es la idea del límite, es ver qué le pasa a la imagen, ¿sí? A los valores de y, cuando los valores de x se acercan, tienden a cierto valor. Bueno, por hoy vamos a quedar acá con esta idea. Van a tener el apunte, me voy a borrar. Ahí está. Nos quedamos con la idea del límite. Vamos a retomar la semana que viene con esto y vamos a ver casos en los que por ahí no podamos decir exactamente qué pasa en ese punto, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esas situaciones. Si ustedes leen el apunte van a ver que están los ejemplos que puedan por ahí aclararles un poquito más esto. Y no, en realidad con que hagan hasta el TP4 para el lunes no, para el martes estamos bien. No, bueno, es un chiste. Sepan que... Sí, díganme. A ver. ¿Qué? ¿Me están por preguntar algo a mí o por eso escuchaba algún audio? No sé. ¿Pueden enfocar la pizarra? Sí. Bueno, ¿qué van a poder hacer del TP1? Del TP1, déjenme ver que ya les digo,
ustedes van a encontrarse con que, como en las otras guías, va a haber ejercicios optativos y obligatorios. De los que van a poder hacer, va a ser muy poquito, porque van a encontrarse con casos raros. Vayan intentando con los primeros ejercicios todo lo que puedan. De hecho, van a tener ejercicios donde hay formas de resolverlos, pero los que tengan indeterminaciones, van a encontrarse la palabra indeterminación en algún momento cuando lean la guía, todavía no hablamos nada. Pero la verdad es que, bueno, me interesaba particularmente, si bien parecería como que estamos atrasados, recuperar toda esta noción de función va a ser importante para que después podamos analizarla sin problemas. Así que avancen todo lo que puedan. Sí les pido que la profe les recomendó un video, van a ver que en el apunte también tienen algún otro video sugerido, que les va a ampliar un poquito el panorama, pero todo lo que les surja como dudas nos lo pueden consultar. Acuérdense que tenemos el correo unlamate2, así como tuvimos unlamate 1 en el otro cuatrimestre, ahora tenemos unlamate 2 y somos un equipo más grande, así que vamos a estar pendientes de lo que vayan necesitando. Bien, bueno, fenómeno. Si ustedes se lo quieren compartir, las capturas, genial, por mí no hay problema. Sepan también que de acá al fin de semana van a tener cargada la clase, lo que sí, no van a estar divididas en pequeños videos, sino que van a tener la clase completa porque, bueno, se nos complicaría mucho y nos demanda mucho tiempo que la verdad que en este momento no lo estamos teniendo. Más allá de que seamos un montón, bueno, por otras situaciones no estamos teniendo tanto tiempo como para poder achicarles los videitos como fue haciendo Patricia en el otro cuatrimestre. Sí van a tener la clase, así que quédense tranquilos que van a tener la clase de las 9, esta, y la de mañana también. Y a veces ver a la otra profe también les va a sumar, porque es también, si bien es el mismo tema, es una manera de explicar que por ahí aclara puntos que por ahí no quedaron tan claros. Así que, bien. Sí, Marcelo, avanti. Terminamos acá. Salvo que me quieran preguntar algo, nos despedimos, los espero y esperamos que puedan comunicarse con nosotros, que vamos a estar pendientes de eso. Así que bueno, gracias por estar, gracias por sumarse y por seguirnos hasta este momento. Nos vemos la semana que viene. Les mando un abrazo. Chau, chau. Nos vemos.